Hola, vamos a continuar con nuestro estudio del problema de estimación por intervalos, retomando el ejemplo que introdujimos en el video pasado. Vamos a observar nosotros una muestra de tamaño 4 de una población que sigue una distribución normal, donde la media mu es desconocida y la varianza sigma cuadrada la conocemos, es igual a 9. Antes de nosotros observar esta muestra de tamaño 4, podemos hacer el siguiente análisis. Sabemos nosotros que, bueno, y por cierto, queremos hacer inferencia sobre el verdadero valor del parámetro mu. Bueno, nosotros ya sabemos que un buen estimador de este parámetro mu es el de máxima verosimilitud, que es justamente la media muestral. Todavía no observamos la muestra. Y nosotros sabemos que esta variable aleatoria, que es la media muestral menos mu, que es desconocido, dividido entre sigma entre la raíz cuadrada de n, todo este denominador sigma entre raíz cuadrada de n es conocido, sigue una normal 0,1. A esto le ponemos de nombre z. Por lo tanto, nosotros sabemos que la probabilidad de que esta variable aleatoria z esté entre menos 1.96 y más 1.96 es exactamente igual a 0.95. Eso lo sabemos porque se sabe, y desde hace mucho tiempo, que el área bajo la densidad de una normal estándar entre estos dos valores es precisamente igual a 0.95. Ese es un dato que vale la pena saberse porque lo vamos a utilizar muchísimo. Bueno, a partir de aquí nosotros dedujimos que este evento aleatorio, z en este intervalo, es equivalente a este otro. Que mu esté contenido en este intervalo. El intervalo es x barra menos 1.96 veces sigma entre raíz cuadrada de n, x barra más eso mismo. Este intervalo, ojo, es un intervalo aleatorio, porque los dos límites, digamos el inferior o el izquierdo y el superior o el derecho, son variables aleatorias. Son variables aleatorias porque x barra es una variable aleatoria. Esto que viene después del signo menos o después del signo más no es aleatorio, pero x barra sí. Por lo tanto, este intervalo está formado por dos variables aleatorias, la de la izquierda y la de la derecha, y eso es un intervalo aleatorio. Podemos entonces nosotros leer este evento que está en estos paréntesis cuadrados como la probabilidad de que este intervalo aleatorio contenga al verdadero valor del parámetro mu es igual a 0.95. Nosotros todavía no observamos la muestra. Pero nosotros sabemos desde antes de observar la muestra que la probabilidad de que salga una muestra que nos lleve a un intervalo de esta forma que contenga al verdadero valor de mu es de 0.95. Nota importante que esta es una probabilidad sobre el intervalo y no sobre el parámetro, porque el parámetro no es aleatorio, el intervalo sí que lo es. Ahora sí nosotros, ya sabiendo esto, ya habiendo hecho este análisis, observamos la muestra. Y por cierto, el intervalo es igual a x barra menos 2.94, x barra más 2.94, porque estos dos sumandos, menos 1.96 sigma entre raíz cuadrada de n, son números conocidos. Ahora sí, observamos la muestra, y la muestra en el ejemplo que vimos la clase pasada salía 1.2, 3.4, 0.6 y 5.6. De manera que este intervalo aleatorio, x barra más menos 2.94, cuando nosotros evaluamos el valor de x barra, el promedio de estos cuatro números, se convierte en el intervalo menos 0.24, 5.64. Este intervalo, ya con numeritos, no es una variable aleatoria. Es una realización de un intervalo aleatorio. Es decir, x barra menos 2.94 es una variable aleatoria y menos 0.24 es una realización de esa variable. X barra más 2.94
también es una variable aleatoria y 5.64 es una realización de esta otra variable aleatoria. De manera que ahora nosotros ya tenemos un intervalo que es una realización de ese intervalo aleatorio y nosotros podemos decir o diremos que tenemos una confianza del 95% de que mu está contenido en este intervalo. ¿Por qué 95%? Bueno, porque sabíamos a priori que la probabilidad de que el intervalo contuviera mu era de 0.95. Así es como lo construimos. ¿Y por qué decimos confianza? Utilizamos la palabra confianza para no utilizar la palabra probabilidad. Para no decir que la probabilidad de que mu esté en el intervalo es de 0.95, porque eso sería incorrecto. Estos dos numeritos no son una variable aleatoria y mu tampoco es una variable aleatoria. Por lo tanto, no podemos hablar de la probabilidad de que mu esté dentro o fuera de un intervalo. Por eso hablamos de confianza. Tenemos que la probabilidad de que el intervalo aleatorio como variables aleatorias contengan mu es de 0.95. Y una vez que ya tenemos las observaciones y las realizaciones de estas variables aleatorias, diremos que tenemos una confianza del 95% de que mu está contenido en este intervalo. Eso es el ejemplo que vimos la vez pasada. Y ahora vamos a seguir comentando algunas cosas al respecto hacia una definición de lo que es un intervalo de confianza. Vamos a empezar ahorita con una nota que tiene que ver con un abuso del lenguaje. Y tiene que ver con que no, por algún motivo que yo francamente desconozco, no hay términos diferentes, ni en español ni en inglés, para el intervalo aleatorio y para su realización. A los dos los llamamos intervalo de confianza. Hay que tener cuidado porque puede ser que ese término, intervalo de confianza, signifique cosas diferentes. Puede significar el intervalo aleatorio o su realización. Esto es diferente, por ejemplo, de lo que teníamos en el tema pasado de estimación puntual, cuando distinguíamos entre estimador y estimación. El estimador es la variable aleatoria, la estimación es su realización. Bueno, en este caso no distinguimos, al menos en el lenguaje, entre estimador y estimador, variable aleatoria y su realización. A los dos, por algún motivo, se les llama intervalo de confianza. Vamos a anotar eso. Tanto al intervalo aleatorio, x barra menos 2.94, x barra más 2.94, como a su realización, el intervalo de números reales, no de variables aleatorias, 0.24, 5.64, a los dos se les llama, por abuso del lenguaje, intervalo de confianza. Les llamamos intervalo de confianza. De manera que siempre tenemos que estar atentos al contexto cuando hablemos o alguien nos hable de intervalos de confianza, si se refieren a las variables aleatorias, izquierda y derecha, o bien a sus realizaciones. De manera más precisa, hablamos de un intervalo de confianza, como aquí decíamos, al 95% para mu. El intervalo, decimos que tiene un nivel de confianza del 95%. Un nivel de confianza del 95%. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué confianza y por qué 95%? Lo repetimos. La probabilidad de que este intervalo aleatorio contenga al verdadero valor del parámetro es de 0.95. Recordando en todo momento que lo aleatorio es el intervalo, no el parámetro. Aquí a borrar con el dedo. La idea es que la probabilidad, proba significa probabilidad, de que el intervalo aleatorio, este de acá,
este intervalo aleatorio contenga al verdadero valor de mu, contenga a mu, es de 0.95. Por eso decimos 95% de confianza. Esta es una probabilidad que de alguna manera podríamos nosotros considerar a priori. A priori significa en este contexto antes de observar la muestra. Nosotros ya sabíamos, incluso antes de ver estos 4 numeritos que vimos de la muestra, las 4 observaciones independientes, que la probabilidad de que nos saliera un intervalo aleatorio que contuviera al verdadero valor de mu es de 0.95. Tenemos entonces una confianza considerable, que es un número que se mide entre 0 y 100, 0% y 100%, de que este intervalo particular, este de acá, estos numeritos, contiene al verdadero valor de mu. Tenemos entonces una confianza considerable, que es lo que se mide entre 0%, nada de confianza, 0 confianza, y 100%, toda la confianza, absoluta confianza, de que el intervalo de números, ¿cuál intervalo de números? Este de acá, que este intervalo contiene al verdadero valor de mu. Contiene al verdadero valor de mu. Nosotros, por supuesto, que no sabemos cuál es el verdadero valor de el parámetro mu. Si lo supiéramos, no estaríamos haciendo inferencia estadística. Pero nosotros podremos afirmar con un nivel de confianza del 95% que mu está en algún lugar entre menos 0.24 y 5.64. Y otra observación. Vamos a hacer aquí varias observaciones. Ojo. Decimos que la confianza es de 0.95 o del 95% porque teníamos esta probabilidad desde antes de observar la muestra. Teníamos desde antes de observar la muestra una probabilidad de 0.95 de que nos saliera una muestra que nos llevara a un intervalo que contenga al verdadero valor de mu. De que nos saliera una muestra, el intervalo depende de la muestra, que nos llevara a construir un intervalo que contenga al verdadero valor de mu. A eso nos referimos cuando decimos que tenemos una confianza del 95%. Significa que si nosotros repitiéramos el experimento de obtener una muestra muchísimas veces, en el 95% de los casos vamos a tener intervalos que contienen al verdadero valor de mu. Nosotros sabemos en un caso particular si mu de veras está ahí. Podemos saber si mu está entre menos 0.24 y 5.64. Pues la respuesta es que no lo podemos saber. A lo mejor sí está ahí, a lo mejor no. Lo que nosotros sabemos es que si tomamos una muestra de tamaño 4 y hacemos un intervalo, luego otra muestra y nos va a dar otro intervalo diferente, y otra más, y otra, y hacemos esto muchísimas veces, en el 95% de las ocasiones, aproximadamente, vamos a tener intervalos que sí contienen a mu. Si repetimos el experimento, ¿cuál experimento? El experimento de obtener la muestra muchísimas veces, bueno, obtendremos en cada ocasión, obtendremos
en cada ocasión un intervalo diferente, es decir, un par de números reales diferente. Un intervalo diferente. Claro, porque son variables aleatorias. Cada vez que nosotros hacemos una observación, en principio nos va a dar un número diferente. En el 95% de los casos, el intervalo sí contiene al verdadero valor de mu. Contiene al verdadero valor de mu. Aproximadamente el 95%. Y conforme el número de intervalos que nosotros construimos tiende a infinito, bueno, nos acercamos exactamente al valor de 95%. Con otra nota muy importante, ojo, que lo aleatorio aquí es el intervalo, no el parámetro. ¿Ok? Ya hemos hablado en algunos videos que hay otros enfoques, otros paradigmas de hacer inferencia estadística donde sí se considera que el parámetro es una variable aleatoria o que es conveniente modelarlo como si fuera una variable aleatoria, pero en esta forma de hacer estadística que estamos estudiando en este curso, el parámetro no es una variable aleatoria. No nos vamos a cansar de repetir eso porque es muy importante ese concepto. Lo único aleatorio en inferencia estadística es la muestra. Por lo tanto, en este tema en particular, lo único aleatorio es el intervalo. Ahora, supongamos que nosotros quisiéramos un nivel de confianza mayor, del 99%. Es decir, nosotros queremos construir intervalos de tal modo que si repetimos el experimento muchísimas veces, no el 95, sino el 99% de ellos contenga al verdadero valor de mu. O sea, nosotros queremos tener una probabilidad antes de observar la muestra de que el intervalo aleatorio que vamos a construir, la probabilidad de que ese intervalo contenga mu sea de 0.99, una probabilidad más alta. Supongamos que desde el inicio significa antes de observar la muestra, queremos construir un intervalo con 99% de confianza. ¿Cómo le hacemos? Porque ahorita nosotros, ese punto 95, si revisan los cálculos que hicimos en el video anterior y que repasamos al inicio de este, ese número 0.95 salía de que el área bajo la curva de la normal 0,1 entre menos 1.96 y 1.96 es de 0.95. ¿Qué valores hay que elegir para que el área bajo esa curva sea igual a 0.99? Esas son datos curiosos que no son tan datos curiosos porque sí son muy importantes. Y esta es la densidad de una normal 0,1. Resulta que si nosotros tomamos los valores menos 2.58 y más 2.58, hay que aprenderse esos numeritos, el área bajo la curva es igual a 0.99. Esto quiere decir, en términos de probabilidad, que la probabilidad de que una variable aleatoria normal estándar esté entre menos 2.58 y más 2.58 es igual a 0.99. Es decir, si z es mi variable aleatoria normal estándar, que sigue una normal 0,1, la probabilidad de que z esté entre estos dos valores, más 2.58, es igual a 0.99. Entonces repetimos todos los cálculos que hicimos en el video pasado, pero ahora sustituimos cada vez que encontremos un 1.96, escribimos un 2.58 y hacemos exactamente lo mismo.
el evento Z está en este intervalo, ocurre si y solo si, hay que hacer una cadena de si y solo si, que básicamente es sustituir. Aquí en Z ponemos x barra menos mu entre sigma entre raíz de n y despejamos de esta doble desigualdad mu, que es despejarlo aquí significa que mu quede solita adentro, en el centro de esta doble desigualdad. Y vamos a llegar a que esto ocurre si y solo si mu está entre x barra menos 3.87 y x barra más 3.87. Los estudiantes checan las cuentas. Los estudiantes hacen las cuentas. Es repetir las cuentas que hicimos en el video pasado, pero cambiando 1.96 por 2.58. Tenemos entonces un intervalo aleatorio, x barra menos 3.87, x barra más 3.87. Y nosotros sabemos desde antes de observar la muestra que la probabilidad de que este intervalo aleatorio contenga al verdadero valor del parámetro mu es exactamente igual a 0.99. Esto es lo aleatorio, intervalo aleatorio. Cuando hablamos de probabilidad, nos referimos a la probabilidad sobre algo de este intervalo aleatorio. Y esto lo sabemos nosotros antes de observar la muestra. No sabemos cuánto nos va a dar el intervalo porque no hemos visto la muestra. Lo que nosotros sabemos es que cuando tomemos una muestra, la probabilidad de que nos salga una muestra que nos lleve a un intervalo de esta forma que sí contenga mu es igual a 0.99. Y eso lo expresamos con palabras más simples, diciendo que tenemos una confianza del 99% de que mu está contenido en ese intervalo. Ahora sí, observamos la muestra, la misma que la vez pasada. Observamos ahora sí la muestra. Todo este análisis lo hacemos antes de observar la muestra. Observamos ahora sí la muestra, que sea la misma, 1.2, la primera observación, 3.4, 0.6 y 5.6. Y este intervalo, x barra menos 3.87, x barra más 3.87, sustituyendo aquí el valor del promedio de estos cuatro números, nos lleva a el intervalo de números, que no son variables aleatorias, son números, menos 1.17, 6.57. Es decir, son realizaciones del intervalo aleatorio. Tenemos una confianza del 99%. Repetimos una vez más, ¿qué significa confianza del 99% de que mu esté en este intervalo? Pues eso significa que hay una probabilidad de 0.99 de obtener una muestra que nos lleve a un intervalo que contenga a mu. Es decir, tenemos una probabilidad de 0.99 de que el intervalo aleatorio contenga a mu. Esto ya es una realización del intervalo aleatorio. Quiere decir también que si nosotros repetimos el experimento muchísimas veces, en principio una infinidad de veces, en el 99% de los casos mu va a estar contenido en el verdadero valor del parámetro. Entonces, alguien hace la siguiente observación. Oiga, profesor, sí, dígame. Pues usted la clase pasada construyó un intervalo con el 95% de confianza. Sí, eso hicimos. Y ahora lo construyó con el 99%. Sí, también. Pues ¿por qué no lo hacemos con el 99.9 o 99.9999? O de plano el 100, si se pudiera. ¿Por qué no partimos de eso? Si aquí la idea es que la confianza sea alta, ¿por qué no ponemos de entrada un nivel de confianza altísimo? Bueno, sí lo podemos hacer. La cosa es que a mayor nivel de confianza el intervalo es más grande. ¿Y qué? ¿A mí qué me importa que el intervalo sea más grande? Bueno, los intervalos entre más grandes son menos informativos.
Un intervalo informativo, supongamos que queremos estimar, por decir algo, el promedio de estaturas en una población. No es lo mismo que yo les diga, mira, con base en mi estudio estadístico, el promedio de estaturas de esta población es de 1,70 m. Bueno, eso sería un estimador puntual. Está entre 1,70 y 1,72. Dices, bueno, me da una idea, ¿no? 1,70, 1,72, ok, más o menos me imagino. A que yo les diga, el promedio de estatura está entre 0 metros y 4 metros. Bueno, un intervalo muy grandote, ¿no? Pues eso no me sirve de nada. Seguramente yo podría contestar, pues ya lo sé, o sea, ya sé que tiene que estar entre 0 y 4 metros, no puede ser menos de 0 y no va a ser mayor a 4. Dame un intervalo más chiquito, ese tan grandote no me sirve. Bueno, entonces un intervalo más chiquito, yo creo que, mira, con base en mi estudio estadístico, el promedio de estaturas en esta población está entre 1,30 y 2,30. Sí es más chico, pero tampoco me sirve, ¿no? En fin, esa es la idea. Los intervalos muy grandes dan poca información en ese respecto. Vamos a ponerlo esto como una observación. A mayor nivel de confianza, más largo queda el intervalo. Un nivel de confianza, pues es algo bueno. Tenemos una certidumbre alta de dónde anda aquello que queremos estimar. Pero un intervalo muy largo, pues realmente no nos está informando de nada o de nada útil, pues. Entonces hay que balancear siempre entre las dos cosas. Esa es una de las primeras observaciones. Otra es que alguien podría hacer la observación. Oiga, profesor, sí, dígame. Usted en el video anterior eligió los dos números 1.96 y 1.96 porque dijo que el área bajo esa curva era de 0.95. Sí, efectivamente. Bueno, pero no es la única pareja de números que el área bajo la curva es de 0.95. Hay otros. Podemos construir seguramente otro intervalo de confianza. ¿Cuál es mejor? Aquí alguien hace una pregunta. ¿Y por qué no? Al 95% de confianza, usamos, en vez de más menos 1.96, bueno, alguien puede darse la tarea de examinar aquí la densidad de la normal estándar. Esta es la densidad de la normal estándar, Z. Alguien podrá decir, mira, yo ya encontré que entre menos 1.68 y más 2.70, por dar un ejemplo, entre estos dos números, esta área también es de 0.95. ¿Qué pasa si utilizamos estos dos? ¿Y por qué no utilizamos en vez de más o menos 1.96, menos 1.68 y más 2.70? Yo también puedo usar esos dos números porque la probabilidad de que una variable aleatoria normal estándar esté entre estos dos también es de 0.95. Entonces yo puedo repetir exactamente el mismo procedimiento, pero en vez de menos 1.96 ponemos menos 1.68. Y en vez de más 1.96 ponemos más 2.70 y vamos a llegar a otro intervalo. ¿Que ese intervalo acaso no es válido? Ok, si hiciéramos eso, bueno, la probabilidad de que menos 1.68, bueno, de que Z esté entre menos 1.68 y más 2.70, también es de 0.95. Recuerden que Z es la estandarización del promedio muestral, x barra menos mu sobre sigma entre raíz de n, y esto nos lleva a el intervalo. Y ustedes también pueden checar las cuentas, en este caso. Y una vez que ya observamos la muestra, menos 1.35
5.22. Entonces, este también es un intervalo al 95% de confianza. O vamos a ponerlo como pregunta. ¿Acaso este no es también un intervalo al 95% de confianza para mu? ¿No es válido? ¿Cuál es mejor? Bueno, la respuesta a estas preguntas es que sí es un intervalo al 95% de confianza, sí es válido, pero es más largo que el que construimos en el desarrollo anterior. Y nosotros queremos intervalos lo más corto que sean posibles, ¿no? Respuesta, sí es un intervalo de confianza. Sí es válido, por supuesto que es válido. Cumple con estos requerimientos que venimos discutiendo de que la probabilidad de que nos salga un intervalo aleatorio que contenga al verdadero valor de mu es de 0.95 y que si repetimos el experimento muchísimas veces, en el 95% de ellos nos va a quedar un intervalo que sí contiene a mu, pero es más largo. ¿Es más largo que cuál? Es más largo que menos 0.24, más largo que menos 0.24, 5.64. Por lo tanto, preferimos este. El que nos salía utilizando más menos 1.96 es más corto que este otro y por lo tanto es mejor. Es mejor porque los intervalos entre más cortos son más informativos y nosotros lo que queremos pues justamente es información. Podemos nosotros extender un poco esta pregunta y la respuesta, por ende, que de hecho cualesquiera dos números que A y B que satisfagan que la probabilidad de que Z esté entre A y B sea igual a 0.95 nos van a conducir a un intervalo de confianza. Algunos serán más cortos y otros serán más largos. Quisiéramos tener el más corto posible. De hecho, cualesquiera números reales que satisfagan que la probabilidad de que nuestra normal estándar esté entre A y B sea de 0.95, con cualquier pareja de números que satisfaga esto, nos llevarán a un intervalo de confianza al 95%, el cual tendrá longitud, esto lo pueden calcular ustedes sin muchos problemas, sigma entre raíz de n por b menos a. Los estudiantes checan, los estudiantes revisan las cuentas. No es difícil. Y sí es informativo. Entonces vale la pena que ustedes chequen estas cuentas. Bueno, quisiéramos el intervalo más corto de todos. Quisiéramos el intervalo más corto de todos esos. Para este problema en particular, el problema en particular es que estamos tomando muestras de una distribución normal. Bueno, la longitud del intervalo se minimiza cuando hay simetría. Vamos a escribir eso y vamos a hacer un dibujito. Para este problema en particular, la longitud del intervalo se minimiza
cuando la densidad valuada en A y en B es la misma. Hacemos otra vez el dibujo de la densidad de la normal estándar. Esto es phi de z y esto es z. El intervalo más corto, tal que el área bajo la curva dentro de ese intervalo es igual a 0.95 o cualquier otro número, la longitud de ese intervalo se minimiza cuando A es igual a menos B o B es igual a menos A, o cuando los dos están a la misma distancia de el eje Y, o cuando phi de z en los dos es igual a el mismo valor. A es igual a menos B o B es igual a menos A. En el caso del 95% de confianza, los valores son menos 1.96 y más 1.96. Y en el caso del 99%, los valores son menos 2.58 y más 2.58. Entonces uno podría empezar como a pensar un poco en voz alta y decir, pues ya está. Este problema de los intervalos de confianza es re fácil. Nada más hay que encontrar numeritos A y B que satisfagan esto de que la probabilidad de que la variable aleatoria que estamos construyendo esté entre ellos sea igual a el nivel de confianza que nosotros queremos, y luego buscar las condiciones que hagan que la distancia entre A y B sea la menor posible, porque eso nos va a llevar al intervalo de menor longitud. Sí, es una buena idea. Sin embargo, en muchos problemas, y lo vamos a ver, no es posible construir un intervalo que sea el más corto de todos para cierto nivel de confianza. Y con este comentario vamos a terminar el video de hoy. Sin embargo, en muchos casos no se puede construir el intervalo más corto para un cierto nivel de confianza. Un cierto nivel, eso lo vamos a ver con varios ejemplos. Cuando eso pasa, nosotros buscaremos minimizar el valor esperado de la longitud del intervalo aleatorio. Recuerden que si el intervalo es aleatorio, pues su longitud también es una variable aleatoria. Cuando eso pase, nosotros buscaremos minimizar la longitud esperada, o sea, la esperanza de la longitud esperada del intervalo. Con esto terminamos el video y la discusión de hoy. Hasta ahorita nada más hemos desarrollado ideas, no hemos hecho como que nada de manera formal. En el siguiente video vamos a empezar dando la definición formal de qué es un intervalo de confianza. De alguna manera ya la dimos aquí a lo largo de la discusión, pero vamos a escribirla bien. Vamos a hacer algunos comentarios otra vez. Vamos también a definir intervalos que solo tienen un límite izquierdo o un límite derecho. Y vamos a ver también unos primeros ejemplos. Gracias y nos vemos en el siguiente video.